6:56 en la mañana, segunda retransmisión. María Mercedes, buenos días. Buenos días, Robert. Buenos días, amigos que nos acompañan. Gracias por estar en nuestra sintonía. Momento de saludarles y contarles que tenemos lo más destacado. La Asamblea Nacional aprobó la ley de reforma para asegurar los ingresos permanentes y no permanentes de los gobiernos autónomos descentralizados. Y es justamente este proyecto el que crea un marco legal que establece pautas para el desembolso directo y oportuno de recursos por parte del Estado con las prefecturas, también los municipios y las parroquias. Vamos. Con 106 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria de varios cuerpos legales que viabiliza la asignación permanente y no permanente de ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados. El proyecto de ley, según el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, crea una normativa que garantiza el pago directo y oportuno de recursos a prefecturas, municipios y parroquias. Así los GATS contarán con sus recursos a tiempo para ejecutar su plan de campaña y brindar servicios de calidad a los ciudadanos. No hay gobiernos más cercanos a los ciudadanos que los gobiernos autónomos descentralizados. La Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Provinciales aseguran que esta ley le da un respiro a las autoridades locales que están ahogadas con deudas y asignaciones pendientes. Sobre todo nos da la independencia y de a poco va generando que ese nombre que tiene cada uno de nuestras provincias y de nuestros cantones como gobiernos autónomos descentralizados podamos efectivamente desarrollarnos o desempeñarnos con esa autonomía. La deuda en este momento a los gobiernos provinciales asciende a 571 millones de dólares. Y a los municipios les debe más de 520 millones de dólares. Para subsanar los retrasos en los pagos por parte del Estado, este cuerpo legal propone destrabar los procesos burocráticos y así facilitar los desembolsos. Ahora bien, ¿cómo lo hará? El Banco Central creará sus cuentas especiales a los gobiernos autónomos descentralizados para transferencias automáticas de asignaciones desde la cuenta única del Tesoro Nacional, y las transferencias se realizarán dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. Además, se establecen sanciones para las autoridades que incumplan con lo dispuesto en la ley. Estas incluso podrían derivar en la destitución. ¿Cuánto tiene el gobierno para resolver el problema de lo que adeuda a la fecha de la publicación de la ley en el registro oficial? 90 días. Este proyecto de ley contó con 14 abstenciones, en su mayoría de la bancada oficialista, lo cual podría abrir la posibilidad de un veto parcial o total por parte del Ejecutivo. En este sentido, lo que buscamos es tener un acercamiento, que el gobierno nacional entienda que no es una acción en contra del gobierno, que es una acción de clamor, es una acción además de reclamar lo justo, de querer garantizar lo que constitucionalmente está amparado. Informó Álvaro Terán. Y una vez que culminó el plazo para presentar recursos electorales a la proclamación preliminar de los resultados del referéndum y la consulta popular, y al no existir ninguno, el Consejo Nacional Electoral se apresta para la publicación de los resultados definitivos de la votación en el registro oficial. El Consejo Nacional Electoral CNE llega a la recta final con la convocatoria este miércoles para conocer y resolver la publicación en el registro oficial de los resultados definitivos del referéndum y consulta popular. Esto una vez que culminó el plazo para que se presenten recursos, y al no existir ni en el CNE ni en el Tribunal Contencioso Electoral TCE a la proclamación preliminar de la votación. Sin embargo, habrá que esperar unas horas. Toda resolución que presenta el Consejo Nacional Electoral puede ser objeto de un recurso de objeción en sede administrativa o de un recurso subjetivo contencioso electoral en sede jurisdiccional, es decir, TCE. Cualquier resolución tiene que esperarse el tiempo de 2 días para que ésta se ejecute. Lo que sería más tardar hasta el sábado para que ya conste en el registro oficial. Los efectos que tienen las preguntas de la consulta popular son de carácter inmediato. ¿Qué efectos? La comisión respectiva en la Asamblea Nacional debe empezar a hacer el cambio constitucional de las preguntas
de referéndum y correrán los 5 días para que el presidente de la República pueda presentar los proyectos de ley respecto de las preguntas de consulta popular. Esteban Ron, experto en temas electorales, refiere que en primera instancia lo conocerá el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, quien luego pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL, donde podrían salir 2 determinaciones. Es enviar a una de las comisiones respectivas permanentes de acuerdo a cómo el presidente Noboa envíe el proyecto de ley, o en su defecto de una comisión multicompetente y multipartidaria para que trate todas las reformas que pueda presentar el presidente Noboa. Lo que no debería tomar más de 60 días que establece el anexo de las preguntas para tratar dichas reformas, informó Héctor Romero. El presidente Daniel Noboa constató la recuperación y funcionamiento del embalse de la central hidroeléctrica Mazar. También presidió el gabinete sectorial de infraestructura y medio ambiente, donde se tomaron importantes resoluciones. Veamos. Acompañado de ministros y autoridades provinciales, el presidente Daniel Noboa visitó la central hidroeléctrica Mazar con el objetivo de evaluar in situ su funcionamiento y estado actual. Consciente el mandatario de que esta central tiene un rol fundamental en el suministro de energía eléctrica para el país. No se habían venido programando ciertos mantenimientos o ciertos trabajos que hay que ejecutar y que pueden poner en un entredicho, digamos, la operación a mediano plazo. Con el presidente y con el secretario de la Administración estar atrás de estos temas y tomar decisiones en busca de que esto no llegue a pasar. El ministro Roberto Luque informó que las condiciones climáticas favorables han permitido una recuperación muy significativa de las cotas y caudales del embalse de Mazar. Faltan 28 metros aún para llegar a la cota máxima, pero se ha venido en las últimas 2 semanas, entre la hidrología, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias que hemos generado, se ha recuperado alrededor de 18 metros, que representa un 35% del volumen útil del embalse. Luego del recorrido, las autoridades mantuvieron una reunión técnica para planificar próximas acciones estratégicas, entre las que están que de inmediato el Ministerio de Energía y Minas, en máximo una semana, presente los perfiles de proyectos de Cardenillo y Santiago. Son 2 proyectos que incluso alguno de ellos ya cuenta con estudios definitivos y licencias ambientales. Dentro de este gabinete sectorial de infraestructura y medio ambiente, nos hemos enterado, dijo el ministro, de obstáculos que tiene el sector privado en el área colaborativa en la generación de energía. Hoy nos hemos enterado ya con números reales de que aproximadamente los 7.000 megavatios que se generan en el país al sistema interconectado, el sector privado solo aporta con el 1%, 70 megavatios. Y resulta que el sector privado lo único que pide es que lo dejen generar. Y cuando ellos generen, nos van a quitar del sistema interconectado demanda que podemos usar para todos los ciudadanos. Entonces es un absurdo que al día de hoy no tengamos normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso, ¿por qué no?, vendérsela al Estado en ciertas ocasiones. Manifestó que también se ha resuelto dar pasos acelerados con bandera blanca a proyectos importantes que ya están con estudios definitivos. El presidente Noboa no dio declaraciones sobre su visita. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El hijo de la vicepresidenta de la República, Francisco Sebastián Barreiro Abad, quedó en libertad luego de que se emitiera una boleta de excarcelación. Barreiro se encontraba privado de libertad en el reclusorio de máxima seguridad La Roca, en la ciudad de Guayaquil. El ciudadano es investigado por la Fiscalía en el caso Nene, relacionado al presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias en calidad de autor directo. Específicamente, habría pedido diezmos a cambio de trabajo como coordinador de la comunicación de la Vicepresidencia de la República. Su abogado indicó en su cuenta ex que como un ciudadano demócrata de este país, a partir de ahora podrá defenderse en libertad. Un grupo de abogados de diferentes nacionalidades conforman la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, que en rueda de prensa informaron que presentaron una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en relación a la detención de su defendido, solicitando que sea liberado y entregado a México. En este marco, los abogados además relataron que la comunicación con su cliente no es de carácter privado. Y en otro tema, este miércoles se espera que el Consejo de Educación Superior CES se pronuncie sobre la denuncia de irregularidades en la elección de las autoridades de la Universidad Central. De acuerdo a los accionantes, el proceso incurriría en incumplimientos normativos.
Este miércoles se espera que el Consejo de Educación Superior CES se pronuncie sobre la legalidad de las elecciones de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, que fueron posesionadas el pasado 8 de marzo. Una denuncia presentada ante el CES señala que el proceso de elecciones tuvo una serie de irregularidades e incumplimientos normativos, por lo que se le solicitó a esta institución que emita un informe técnico jurídico. A las afueras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, parte de los accionantes de la denuncia se convocaron este lunes para expresar su inconformidad respecto a este proceso electoral. Nos hemos declarado en resistencia para solicitar al CES y al CENESID respectivamente que deliberen el proceso de denuncia de las supuestas irregularidades. Basados en estos argumentos, señalaron que la universidad está atravesando una crisis administrativa y de representatividad. También indicaron que los derechos de los profesores habrían sido vulnerados tras finiquitarse unilateralmente varios contratos laborales. Nosotros seríamos felices con que la CENESID y el CES hicieran una auditoría de todo el proceso, en el cual se vea si es que todos los candidatos y candidatas, no solo a rector, sino a vicerrectores, cumplen con los requisitos que la ley exige. Pero estas denuncias fueron rebatidas por Julieta Logroño, vicerrectora académica de la universidad, quien aseguró que las elecciones siguieron el debido proceso en base a un reglamento interno. Nosotros participamos en un proceso electoral legítimo, en donde fuimos electos por mayoría de votos, en un proceso democrático, transparente, que tuvo toda la posibilidad incluso de apelación. Finalmente, respecto a los despidos de docentes, Logroño señaló que semestralmente la universidad renueva parcialmente su planta docente. En este sentido, indicó que el 92% de los contratos ocasionales se mantuvieron con la nueva administración. Esto se lo hace en función de los cambios de las mallas curriculares, que generalmente necesitamos nuevos docentes para cubrir nuevas cátedras. Estas personas están desvinculadas precisamente porque las necesidades de la universidad son otras. El Consejo de Educación Superior CES tendría 3 opciones ante la denuncia presentada. Podría no dar paso a lo solicitado por falta de evidencias, convocar nuevamente elecciones en la universidad o hacer una intervención en la institución de educación superior. Informó Edwin Benalcázar. Solca ha comunicado que no podrá ofrecer atención a pacientes con cáncer hasta que el gobierno libere el 30% de la deuda pendiente, la cual alcanzan $9 millones, a pesar de que las autoridades han ofrecido 1.800.000. Esta cantidad no se considera adecuada para cubrir las necesidades actuales. Solca mantiene suspendido la atención a pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública. Pese a 3 acercamientos que se han dado con las autoridades correspondientes, no se puede habilitar la atención necesaria. Se está gestionando para que puedan ser solventadas esas necesidades y sentarnos ya en la mesa previa a una planificación de cómo van a ser los desembolsos para poder reactivar la atención, especialmente para las personas que necesitan de Solca en este sentido. El valor que adeuda el gobierno a Solca de Loja es de 9 millones y para poder retomar el convenio se necesita un 30%, pues aquí ya no se cuenta con medicina para nuevos pacientes. Por el momento ha existido el compromiso de abonar $1.800.000, sin embargo este monto sería insuficiente para retomar la atención. No podemos aceptar pacientes nuevos porque lastimosamente al momento no tenemos los fondos para hacer las compras de los medicamentos y los insumos que son fundamentales en el tratamiento del cáncer. Por su parte, los pacientes que se encuentran en el Hospital Isidro Ayora han sido remitidos a hospitales de primer orden, como el Hospital Eugenio Espejo y Vicente Corral Moscoso. Si bien es cierto, Solca cerró convenio con el Ministerio de Salud, pero dentro del Ministerio también existen otros hospitales que brindan también lo que es el servicio de oncología. En Loja informó Marcela Constante Brito. En otro tema, Ecuador ocupa el 3er lugar en Latinoamérica con una de las tasas más altas de accidentes de tránsito, siendo una de las principales causas del exceso de velocidad. En este contexto, la Agencia Nacional de Tránsito presentó el Anuario Nacional de Seguridad Vial. Nada alentadoras son las cifras de accidentes de tránsito que se producen en todo el país. En el 2023, la Agencia Nacional de Tránsito ANT registró alrededor de 21.000, cobrando más de 2.000 vidas humanas y dejando 19.000 heridos. Por eso, nuestro país se encuentra en el 3er lugar de Latinoamérica con una de las tasas más altas de siniestralidad vial. Solamente nos encontramos después
de República Dominicana y de Haití. La estrategia para evitar siniestros de tránsito no está fuera del alcance de la población. Podemos generar respeto por las normas de tránsito, conductores concentrados en las vías, peatones atentos, conducción a velocidades adecuadas, manejo de vehículos sin influencia del alcohol, estupefacientes o medicamentos. Como herramienta, la ANT, por tercer año consecutivo, presentó el Anuario Nacional de Seguridad Vial 2023, cuyo contenido permitirá ejecutar políticas de seguridad vial. Este documento también está dirigido a los profesionales de la seguridad vial, a los ingenieros, a los técnicos, para que elaboren propuestas, planes, programas, proyectos que estén coordinados con el gobierno central, los gobiernos locales o la sociedad civil, porque todos los aportes son valiosos en esta misión por salvar vidas. Trabajo que se efectúa con el apoyo de ONGs. Todo el tema de la velocidad y de educación sobre la velocidad implica que tenemos que hacer diseño de las vías para poder prevenir los excesos de velocidad. Y también tenemos que tener campañas mediáticas para cambiar este comportamiento y tomar conciencia de que la velocidad es el principal factor de riesgo que todos enfrentamos. Y en nuestros contextos, que no es solo el Ecuador, sino en nuestros contextos latinoamericanos, el exceso de velocidad es la primera causa de siniestros de tránsito. Anuario que se espera no quede abandonado, empolvándose, informó Héctor Romero. Corta la violencia. Esa es la campaña que lanzó UNICEF a escala regional, esto con el fin de combatir la violencia física, psicológica y sexual contra los niños y adolescentes debido a las alarmantes cifras que registran en Latinoamérica y también en el Caribe. Miremos. El hogar, la escuela y la propia comunidad, que se supone debería ser el lugar seguro para los niños, niñas y adolescentes, es todo lo contrario. Es el espacio en el que la violencia física, psicológica y sexual los acecha. En la región, 2 de cada 3 niños han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y en Ecuador, los datos son igual de alarmantes. Se sabe que 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre algún tipo de violencia en el país. 6 niñas entre 10 y 14 años dan a luz todos los días. Niñas que han sido víctimas de violencia sexual. América Latina y el Caribe es la región más violenta para la niñez, fuera de las regiones o subregiones que están en guerra. A esto se suma otro cáncer, la violencia criminal que va dejando una estela de sangre de los más inocentes. Los homicidios contra niños, niñas y adolescentes han aumentado en un 700% desde el 2019 al 2023. Solamente en el año pasado se reportaron 248 homicidios en contra de niños menores de 5 años. Y finalmente también en el 2023 se registraron 468 asesinatos en contra de adolescentes de entre 15 y 19 años. En este contexto, UNICEF presentó la campaña regional Corta la Violencia, que busca combatir esta problemática. Es hacer un llamado a que podamos identificar las maneras en que hemos naturalizado como sociedades la violencia, ¿no es cierto?, en nuestras casas, en todos los ámbitos de la vida de los niños, a que podamos identificar estas formas, a que podamos prevenirlas, ya que nos comprometamos con combatir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y es que señalan que la violencia es un círculo que se retroalimenta, que si no se corta a edades tempranas, es muy probable que se siga reproduciendo. Principalmente tiene que atenderse en los espacios más íntimos, en las familias, en las comunidades. Entender que podemos tener una relación con los niños y las niñas de nuestro país de otra manera, una mejor relación, un cuidado amoroso. Por ello, además, insisten en que como política pública se debe invertir en educación. La comunidad puede tener mejores prácticas de cuidado de crianza con los niños y las niñas. Esto evidentemente es acompañando los esfuerzos del Estado, tanto a nivel central como a nivel local, dentro de las ciudades en las que nosotros intervenimos y trabajamos. En Quito informó Adriana Rojas. 19 minutos y como lo anunciamos, varias escuelas de la ruralidad de la provincia de Guayas se encuentran en mal estado a propósito del inicio de clases en la región costa. Según la Unión Nacional de Educadores, son al menos 100 los establecimientos, mientras que la ministra de Educación afirma que va a recorrer estos planteles.
Así luce la escuela José Daniel Carlos del recinto Boca de las Piñas en el cantón Daule. La institución no cuenta con cerramiento y los juegos que deberían ser usados por los menores están en pésimas condiciones. Creo que en su totalidad las gestiones que realiza es el Comité de Padres de Familia de la escuela para la mejora de lo que es el inmobiliario. El Ministerio de Educación no inyecta los recursos y esa es la verdad. Algo similar a lo que se evidencia en la escuela Raquel Naranjo Galán en el sector Colinas de Petrillo, donde los padres de familia denuncian que no han sido atendidos sus requerimientos. Lo que son los baños están un poco desarreglados, lo que es el parque tampoco, porque hay niños recién de inicial 1, inicial 2 que necesitan el parque. Tiene puro monte, está puro lodo, no tiene un parque de creación, no hay un bar. A la lista se suma la escuela Leopoldo Benítez Vinuesa en Colimes. Eso en la ruralidad, pero en Guayaquil no son ajenos estos problemas. Según denuncia la UNE, existen cerca de 100 instituciones educativas en malas condiciones, como Agustín Guerrero Lizarzaburo en Sergio Toral y Luis Alfredo Martínez en Realidad de Dios. Nosotros tenemos información de muchos sectores, pero el más penoso y el más preocupante es el sector del norte, lo que tiene que ver con Valerio Estacio, Monte Sinaí, Santidad de Dios, Nueva Prosperina, Pascuales, y cantones también que sabemos, por ejemplo, Colimes, Milagro, Salitre, donde las escuelas rurales principalmente no están siendo ni siquiera una pequeña reparación de los servicios higiénicos. Según el Ministerio de Educación, se han destinado más de 16 millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura de 221 planteles donde estudian 93,000 alumnos y que también han asignado recursos para 58 escuelas y colegios de la costa. En el régimen Costa Galápagos hay que tomar en cuenta que existen más de 9,000 instituciones educativas. Así que es una suma bastante importante. La nueva ministra ha dicho que no se quedará en escritorio. Iremos a territorio a ver personalmente cómo están esas escuelas, porque sin duda una parte esencial es que la infraestructura esté apta y esté organizada y en buenas condiciones para recibir a los estudiantes, ¿no? La comunidad educativa queda a la expectativa de las acciones que se tomarán una vez que se concreten aquellas visitas a los planteles educativos. Informó Adriana Peralta. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó que se encuentran trabajando junto a otras instituciones para ofrecer seguridad en planes educativos situados en sectores conflictuados de la ciudad. Esto en Guayaquil. Sobre este tema y otros, pues se refirió dentro de una entrega de libros gratuitos. Veamos. Llegó hasta la unidad educativa particular Ronald Reagan, situada en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Allí, el burgomaestre Aquiles Álvarez se refirió a las obras que el municipio realiza en las inmediaciones de planteles educativos de ese sector. El municipio tiene un plan de bacheo, tiene obras importantes que se vienen en camino. Hay que entender que el abandono que hubo de 4 años no se puede solucionar en 10 meses. Y hay que entender también que nosotros no estamos en la empresa privada que contratamos a dedo o lo hacemos en un mes. Tenemos que elevar los procesos de todas maneras. Tenemos un frente de bacheo importante, estamos arreglando toda la Sergio Toral 1, ya pusimos agua en la Sergio Toral 1 también, Yané Toral 2, Yané Toral 3, hemos avanzado muchísimo. Respecto al tema de seguridad, menciona que se encuentran trabajando coordinadamente con diferentes instituciones dentro del plan Escuelas Seguras. Claro, esto es una zona de riesgo importante, hay un despliegue de Segurep importante en la Valerio Estacio también, en Monte Sinaí, en Ciudad de Dios, diferentes sectores que todos conocemos que son zonas muy calientes, que están pasando problemas graves. Tenemos 117 camionetas al servicio de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cada camioneta tiene un chofer. Durante el acto se realizó la entrega de textos escolares a 800 estudiantes del programa Edúcate Guayaquil, que benefician a cientos de planteles educativos. El total son 280.000 libros, más o menos, son 80.000 alumnos, y eso crea una cultura ya de seguimiento. La inversión de esta iniciativa es de $9 millones. Informó Jorge Salazar. Y continúa la polémica por la falta de un contrato de mantenimiento para los 18 trenes del metro de Quito.
En la sesión del Consejo Metropolitano, el tema desató un cruce de acusaciones entre las autoridades y varios ediles. Esto con el pedido de salida del cargo del gerente Víctor Hugo Villacrés. Han pasado 5 meses desde que el Metro de Quito inició su operación comercial y todavía no cuenta con un contrato de mantenimiento para los trenes. El concurso de licitación para que una empresa brinde este servicio fue declarado desierto el pasado 29 de abril. Este tema generó polémica en el Consejo Metropolitano, un cruce de acusaciones entre autoridades y ediles de oposición que llegaron hasta el pedido de salida del cargo del gerente Víctor Hugo Villacrés. No debería seguir en ese puesto porque es el responsable de lo que está pasando este rato, porque es la cabeza de la empresa Metro de Quito. El gerente respondió a las críticas de los ediles, habló de una politización con el sistema de transporte subterráneo. Yo no tengo problema ni me aferro al puesto. Si el día de mañana se necesita de un nuevo interlocutor válido. El alcalde no se pronunció al respecto, pero dijo que su administración está bajo ataque sistemático por correctivos de los trenes del metro que debieron ser contratados en 2014 por el alcalde de ese entonces, Mauricio Rodas. La administración del señor Rodas, que contrata los trenes, no contrata el mantenimiento a pesar de que era una recomendación del CERCOP. Mencionó que la oferta de la empresa CAF propone un contrato por 5 años a $35 millones, por lo que buscan las soluciones. Y creo que es deseable, no indispensable, con quienes vendieron los trenes, y por eso estamos sin dejar la mesa de negociación para poder tener ese contrato. En la tensa sesión de 4 horas de debate, el concejal Andrés Campaña advirtió que otros contratos relacionados con los demás subsistemas del metro no existirían. Al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de energía, que ni siquiera tenemos todavía el presupuesto referencial. Esta denuncia no fue resuelta. Lo que sí explicaron las autoridades es que solo uno de los trenes, el número 16, está fuera de operación. 15 unidades operativas, tenemos una unidad que se encuentra en talleres y cocheras como respaldo en caso de que algo sucediera, una unidad en mantenimiento y la otra descarrilada. Al momento, el mantenimiento de los trenes está a cargo de 8 técnicos de la propia empresa del metro, hasta que esté listo el proceso de licitación, algo que también cuestionaron los ediles. De un sistema que tiene que tener expertos, no solamente 8 personas que justamente están trabajando ahorita sin desmerecer el conocimiento. Informó Priscila Cadena. En esta misma línea, en medio de críticas, el Consejo Metropolitano autorizó la mediación con el consorcio CAF con la finalidad de concluir con la entrega de un equipo para el Metro de Quito. El municipio llegó a esta instancia por un incumplimiento con el contrato por parte de la empresa privada. En julio del 2024, el municipio y el consorcio CAF Metro de Quito suscribieron un contrato por el cual el consorcio se obligó a fabricar y entregar en la ciudad el material rodante, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos para la primera línea del sistema por un monto de $183 millones. Debido a un incumplimiento de un equipo que presentó una falla, el Cabildo inició una mediación con el consorcio y el Consejo este martes autorizó al alcalde Pavel Muñoz para que continúe con el proceso. Para encontrar un punto óptimo donde hagamos respetar lo que fue ofrecido a la ciudad y al mismo tiempo respetemos también sus razonamientos del precio comercial. Esta mediación es sobre un equipo denominado Diploris de taller, que es un vehículo auxiliar que sirve para dar mantenimiento de los trenes a los 750.000 kilómetros y tiene un costo de $430.000. El objetivo, según las autoridades, es que CAF cumpla con los acuerdos establecidos. CAF se obliga a realizar las modificaciones del equipo, CAF asume los costos de modificación, no hay erogación de recursos para el municipio del Distrito Metropolitano de Quito ni para la empresa Metro. Este contrato fue motivo de controversia en la sesión del Consejo y con el tiempo en contra para encontrar una salida, 17 concejales votaron a favor y 2 en contra, entre ellos el edil Fidel Chamba. Sobre este incumplimiento del contrato tenían que haberse levantado los informes de fiscalización y la imposición de sanciones respectivas, pecuniarias o no, justamente sobre la no ejecución contractual. Además, se mantiene la polémica por la falta de información de otros contratos vinculados al sistema de transporte. Es así que aprobaron una resolución para que cada 30 días la empresa Metro de Quito rinda cuentas al Consejo. Día para que se remitan los informes. Estado de la flota de trenes y se mantiene su kilometraje y su operatividad. Informó Priscila Cadena.
Y la tarde de este martes arribaron a Guayaquil los cuerpos de 2 pilotos que fallecieron tras la caída del helicóptero en Santa Elena. El comandante general de la Armada señaló que se dispuso la creación de una comisión investigadora. Con altos honores dignos de 2 héroes de la patria, fueron recibidos los cuerpos de los pilotos en las instalaciones de la aviación naval, al pie del aeropuerto de Guayaquil, donde se levantó una capilla ardiente en su memoria. Esperamos que vuelen alto, que Dios los tenga en su seno. La tragedia se reportó durante este lunes 6 de mayo. Wilson Andrés Boórquez Andrade era el piloto. Su asistente de vuelo era Jen Elías Ramírez Saltos. Ambos cumplían con misiones de entrenamiento y actualización para participar en operaciones de vigilancia marítima en contra del narcotráfico. Sobrevolaban la zona conocida como la Frutilla 2 en Santa Elena. Decolaron de aquí a las 10:30 de la mañana. Fueron hacia Salinas. En Salinas hicieron tomas y despegues y después de eso retornaban a Guayaquil en vuelo instrumental hasta que se perdió contacto con ellos. Según se informó, no hubo reportes desde la aeronave advirtiendo sobre algún percance o posibles desperfectos del helicóptero. Ambos contaban con el reconocimiento por ser pilotos con amplia experiencia en vuelos. El señor comandante Boórquez tenía 2.422 horas de vuelo. El señor capitán Ramírez tenía 1.865 horas de vuelo. Un día después del suceso, el comandante general señaló la conformación de una comisión especializada para determinar las causas reales del suceso. Por requerimiento nuestro va a ser conformado por oficiales de alta probidad. La comisión tiene un plazo de 3 meses como máximo para determinar las causas del accidente. De acuerdo con la información proporcionada, el transporte aéreo accidentado es un Bell 430 de matrícula HN 407, de fabricación norteamericana. Es del año 1997, pero fue adquirida por Ecuador en el 2010. Cada 50 horas de vuelo recibía mantenimiento. Eran 5 aeronaves similares que prestaban servicios a la Fuerza Naval. Por el momento se ha dispuesto que los helicópteros del mismo tipo dejen de operar. Se va a pasar una inspección total de los helicópteros y después de eso se permitirá su operación. Informó José Morales. Un joven guardia de seguridad fue asesinado en las calles 31 y Augusto González en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Se cree que todo sería producto de una confusión lamentable. Veamos. En la puerta de esta nevera quedó marcado el paso de una de las balas que detonaron la noche del lunes en esta esquina de las calles 31 y Augusto González, junto al mercado de Santa Teresita. La vitrina de la nevera está hecho pedacito, no sé, allá adentro hay bastante vidrio, todo eso, no sé dónde habrá alguna de esas balas, no sé. Narran los testigos que la víctima trabajaba como guardia de seguridad en una ciudadela privada. Este lunes, cuando era casi la medianoche, llegó a casa después del trabajo. En esos momentos salió a recorrer el barrio en busca de comida, pero a pocos metros de distancia lo atacaron. Cuando va a salir a comprar una comida, ahí dice que un man le ha venido con uno de esas cosas que ha comenzado como loco así a tirar. Herido fue trasladado hasta un hospital cercano, pero lamentablemente falleció. ¿Para qué? Ese muchacho no fue malcriado, nada, es respetuoso, todo. Según dicen por ahí la gente que le han confundido, dice. Comerciantes del mercado de Santa Teresita señalan que a esa hora el sector se torna oscuro por la falta de buenas luminarias, pero también solicitan que se trabaje en materia de seguridad porque la zona se ha tornado muy peligrosa, ya que existen quienes pretenden exigir el pago de vacunas a cambio de no atentar en contra de sus vidas. Pusieron una cosa de allá, pusieron unos papeles de eso de los lobos. Y ese papel decía que sí, que de esa de la vacuna, pues. Informó José Morales. 3 personas víctimas de secuestro fueron liberadas por la policía en la provincia de Sucumbíos y Bolívar. En uno de los casos, los antisociales dejaron a un hombre amarrado dentro de una casa abandonada. Somos la Policía Nacional y está buen recaudo. Sí, no se preocupe, nosotros del Grupo de Operaciones Especiales. Fue así como la Policía Nacional procedió a la liberación de una víctima de secuestro. Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
Los antisociales dejaron al ciudadano en una casa abandonada. Entonces los uniformados, fuertemente armados, procedieron a rescatarlo. Estaba visiblemente asustado, amarrado. No sabía qué iban a hacer los delincuentes con él. Solo pedía que lo salven. En este caso, la fuerza pública logró recuperar 2 vehículos. Una camioneta que estaba reportada como robada en Quito el pasado 3 de mayo y otro automotor que pertenecía a la víctima, que a propósito fue utilizado por los criminales. Bueno, realmente nosotros llegamos a localizar a la persona que se encontraba secuestrada gracias al monitoreo que uno lo ubique en el vehículo. En otro caso de relevancia en la provincia de Bolívar, los uniformados detuvieron a un supuesto secuestrador que con 5 personas más quisieron llevarse a una pareja de comerciantes. Cuando los gendarmes los encontraron, fueron recibidos a bala. De esposos venían desde la ciudad de La Tacunga hacia el sector de Salinas, donde fueron interceptados en esta vía y fue robado el vehículo. La policía ha desplegado sus unidades investigativas para desarticular a estos grupos que piden miles de dólares por el rescate de las víctimas. En muchos de los casos, estos hechos terminan en tragedia. Tranquilo, somos la Policía Nacional y está buen recaudo. Sí, no se preocupe. Informó Marilyn Jaramillo.